bienvenidos a Economía para Todos. Bueno, hoy tenemos temas para aburrir porque ha habido Consejo de Ministros el martes, tomas de posesiones, declaraciones por todos los lados, hasta Pepe Álvarez de UGT se ha metido a hablar del salario mínimo como si fuera un gran experto, ha dicho unas tontadas que después las escucharán, e incluso que yo, si fuera progre, diría, ahí va. ¿Qué hace el secretario general de la UGT mandando a la vicepresidenta económica a sus cosillas? Menos mal que no ha dicho a jugar a las casitas, que ha dicho que se dedique a sus cositas. Pues no sé yo, no me parece muy progre. Pero bueno, esto ya empieza a ser un festival. Así que aquí vamos a estar nosotros como todos los sábados para intentar desmenuzar todo lo que vayan aprobando, todas las consecuencias de lo que vayan aprobando, pero aquí hay una realidad y es que o cumplen con lo que han pactado o para hacer eso nos tienen que subir los impuestos a todos, porque con lo que dicen que van a subir los impuestos no da ni para pipas. Entonces, pues lo único que pueden hacer es a lo mejor derogar la reforma laboral, hacer no sé qué con las pensiones. Lo vamos a comentar todo ahora porque hay cosas muy interesantes y declaraciones muy interesantes que veremos a ver si las asume la parte del PSOE del gobierno. Porque claro, aquí los ministros de Podemos han hablado ya y han dicho cosas que a lo mejor le ponen a alguno los pelos como escarpias, pero bueno, vamos enseguida con todo esto y por supuesto con esos informes que empiezan a salir ya, dejando muy claro qué ha pasado, cuáles han sido los efectos reales sobre el empleo de la subida del 22,3% del salario mínimo, y eso teniendo en cuenta que todavía no conocemos la última EPA del año, que no la conoceremos hasta el 28 de enero. Que veremos a ver si esos entre 50.000 y 60.000 puestos de trabajo siguen aumentando, porque yo me temo que sí, porque claro, falta un trimestre entero. Así que vamos con todo eso y con un montón de indicadores que están saliendo ya, para aquellos que dicen que, bueno, que somos unos catastrofistas, que la cosa no va tan mal, que además como crecemos más que la Unión Europea, pues que todo fenomenal. No. La mayoría, por no decir todos, para que no me digan que me paso de pesimista, la mayoría de los indicadores que están saliendo de los últimos meses del año pasado son demoledores, de venta de casas, de venta de coches, de producción industrial, de aumento de número de empresas, de quiebras, de lo que quieran, y luego está el pesimismo de los empresarios y de los autónomos. Fíjense que más del 2/3 de los autónomos dice que ellos ni van a crear empleo y que me quede como estoy. Así que vamos con todo esto. Bueno, y hoy está aquí Javier Santa Cruz. Gracias, Carmen. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Desde la City. Muy bien, estamos muy bien. De momento. Y Luis Fernando Quintero, que a pesar de que hoy es sábado y él viene los domingos, sí, pero la economía no duerme aquí. Desde luego, los fines de semana de 2 a 3 siempre economía. Exacto. Bueno, vamos con... Primero quería comentar con vosotros las las medidas, sobre todo la subida de las pensiones que se decidió en el Consejo de Ministros del martes. Por cierto, ayer viernes, menos mal que solo era de nombramientos, que ya les vale, porque era un sinfín aquello de nombramientos de todo tipo, de secretarías de Estado, de direcciones generales, de para arriba, de para abajo. Bueno, va a ser un gobierno que no es una cuestión solo de los ministros y los vicepresidentes, es que es luego lo que lleva cada uno consigo. Pero bueno, eso cuando lo tengamos todo bien claro y todo el coste, que hablan de 5 millones, yo creo que se quedan cortos, porque 5 millones eso se gasta en nada, en sueldos. Pero bueno. El caso es que aprobaron la subida de las pensiones de 0,9%. Y yo quiero recordar aquí que el señor Escrivá, que es el nuevo ministro de Seguridad Social, que venía de la AIREF y habían hecho sus informes sobre por dónde tenía que ir la reforma de las pensiones. Y hombre, a mí no me parece que estuviera la de ligar la subida de las pensiones al IPC, pero se subieron el 0,9%, que ya veremos en qué acaba el año, pero de momento el 0,9%, y yo quiero que escuchen lo que en su toma de posesión dijo el nuevo ministro de Seguridad Social, señor Escrivá. Garantizaremos la actualización de las pensiones conforme al IPC,
Pero nuestra propuesta también pretende cerrar de forma rápida y efectiva el déficit actual de la seguridad social, lo que permitirá dedicar los esfuerzos de todos a buscar soluciones justas y equitativas al verdadero reto al que nos enfrentamos en la seguridad social y que compartimos con los países de nuestro entorno, el envejecimiento demográfico. Sí, pero bueno. Se le trababa lo de democrático. Sí, pero bueno, demográfico, pero vamos a ver. De momento le han pegado ya casi 1.500 millones a la Seguridad Social. 1.400, que es la subida del 0,9, y es probable que incluso si la inflación pues se fuera un poquito más arriba del 0,9 a lo largo del 2020, se puede hacer alguna paga adicional. A ver, yo creo que esta ha sido una primera medida efectista, porque había que llevar algo medianamente concreto al Consejo de Ministros, y evidentemente lo más sencillo siempre es subir las pensiones y subir el sueldo de los funcionarios. Como esta parte del sueldo de los funcionarios es mucho más complicada, o sea, porque esta va a ser uno de los caballos de batalla de los primeros meses del gobierno, pues se llevó subir las pensiones. Lo que dice el nuevo ministro José Luis Escrivá, efectivamente el compromiso de revalorizar pensiones a inflación lleva detrás una cuestión oculta, ¿no? Que es la de cuadrar las cuentas de la seguridad social, sacando todos aquellos gastos que no son contributivos, llevándolos a presupuestos. Es decir, esa fue una de las conclusiones de los diferentes informes que hizo la autoridad fiscal a lo largo de los últimos 3 años. Eso es hacerse trampas en el solitario, porque va de un lado para otro, pero bueno, sí, vale. Pero fíjate, Carmen, eso tiene un matiz, ¿vale? Porque si solamente fuera simplemente cambiar cromos, evidentemente es hacer trampas al solitario, pero esto lleva una cosa aparejada que es muy relevante, que es que si tú lo llevas a presupuesto general del Estado, obligas a dos cosas: una, o a recortar gasto de otras partidas, o bien a subir los impuestos. Entonces, si obligas a subir los impuestos, el ciudadano es consciente del coste que tiene revalorizar pensiones en este caso a inflación, y una partida que no llega a 23.000 millones de euros, que serían las pensiones de viudedad y de orfandad, que estrictamente no son contributivas, porque el que contribuyó a la seguridad social fue otro, es decir, en este caso, pues el que se quedó viudo y el que enviudó y tal. Entonces, el progenitor A y B, que se dice ahora, exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es muy relevante, porque obligarías a retratar a la Administración General del Estado, y le dirías: oye, si tú quieres tener el compromiso y estas palabras quieres mantenerlas en el tiempo, amigo, esto significa dos cosas: o bien recortamos gasto de otra parte, o bien tienes que subir los impuestos. Bueno, pero solo añado para avanzar. Y además la AIREF proponía aumentar el periodo de cálculo hasta los 30 años, no a toda la vida laboral de momento, pero bueno, 30 años, que ya es bastante, y aumentar la edad de jubilación. Claro, pero eso sería simultáneo. Racionalizar era lo que pedía la AIREF en su día, pero yo estoy con lo que dice Javier, con un matiz. Y es que yo no veo tan positivo que lo metan en presupuestos vía impuestos, porque esto obliga a la administración a retratarse. Es que a la administración no tiene ningún problema en retratarse. Os voy a cobrar más impuestos para subir las pensiones, y esto a mí no me tranquiliza. ¿Por qué? Pues porque al final es una bola que sigue, que suma y sigue, porque al final lo que va a resultar es que te suban este año las pensiones al IPC son 1.400 millones, pero es que el año que viene sobre esos 1.400 se subirá otros 1.400, otros 1.500, otros 2.000 millones, que tendrán que salir del mismo sitio al tiempo que se envejece la población. Y si la población no crece, el empleo se estanca o se reduce, tal y como pues parece que si hacen todo lo que han dicho que van a hacer va a suceder, va a suponer que la factura fiscal que va a tener que soportar cada uno de los ciudadanos de este país será todavía mayor. El problema fundamental para mí que tiene el señor Escrivá es que cuando era presidente de la AIREF decía unas cosas y ahora va a tener que hacer otras, por mucho que en los últimos informes cobardeara en tablas, ¿no?, que se dice vulgarmente. Antes veía un problema en la seguridad social, antes veía un problema que había que resolver en la seguridad social. Él lo ha citado: el envejecimiento democrático, que decía, no era demográfico, el envejecimiento de la población, y que... no, pero es que él, pensiones... en la AIREF aspiraban a que todo el déficit demográfico se iba a cubrir con inmigración. Pero claro, si viene inmigración, será para trabajar. No, ¿y dónde van a trabajar la inmigración? Y que las previsiones de inmigración, que eran millones de personas, puso encima de la mesa el señor Escrivá en uno de esos últimos informes, que eran de aurora boreal,
O sea, era ¿Cuántos su tenían que escenario venir? tipo era el mejor de Millones. los... Se tenía que ser aquí esto, pues mucho más de Casi lo que 3 fue en su millones, día. Sí, casi 3 millones, 3 millones de inmigrantes. Porque Pero ellos hacen en el cuestión cálculo. de un año, 2 años era lo que tenían Sí, pero que vendrán venir. a trabajar. Claro, ¿Dónde? Claro, eran un plazo muy corto de tiempo porque además... Pero o sea, habría muchísimo trabajo para esos 3 millones. Por eso, ¿dónde van a trabajar? Pensar que habría que crear 3 millones de puestos de trabajo en un año. y sobre todo cuando, además, una de las cosas que ha pasado de los últimos años, y por eso la importancia, luego si te parece podemos hablar de ello, de la cuestión de la reforma laboral, Sí, ahora, es luego que después. el paro estructural en España ha seguido incrementándose. Es decir, desde los años 2000, 2001, 2002, que teníamos el 13% de paro estructural, estamos ahora en el 15%, por encima del 15%. Entonces, si tú introduces más en este caso, inmigrantes, pero no tienen un puesto de trabajo, terminan siendo una carga para el sistema. Es decir, no solo no ayudan, sino que terminan perjudicando. O sea, aquel cálculo de los 3 millones de inmigrantes lo hacían en base a que, dada la estructura demográfica de la pirámide de población española, la única manera que había de rejuvenecer de alguna manera la mano de obra, la fuerza laboral en España, era introducir pues, personas que vinieran de fuera. Y luego también con otro condicionante, que es que la autoridad fiscal calculaba que el punto en el cual la caja de la seguridad social y el sistema público de pensiones podría sostenerse en el tiempo es que hubiera 3 cotizantes por pensionista. Ahora estamos en 2,3 cotizantes por pensionista. Entonces, y es probable que estemos muy cerca de 2 cotizantes por pensionista dentro de unos pocos años, al final de esta década. Con lo cual, esos cálculos, si tú, una vez llegado al gobierno, ni tienes el margen de maniobra, ni tienes la capacidad de convencer a tus socios de gobierno, ni tampoco a los apoyos parlamentarios, pues termina siendo algo que se queda en papel mojado. Es que vamos a ver, algo le tendrán que dar a la parte de Podemos, o sea, del acuerdo que firmaron, algo tendrá que hacer. O subida del salario mínimo, o la subida de impuestos, bueno, o todo, porque los otros estarán diciendo, oye, que habíamos firmado tal, o sea, hará un repaso, ¿no? Y todo lo que no hagan, pues eso va en perjuicio del Partido Socialista a la hora de que eso acabe rompiéndose o lo que sea. Al final el Podemos le dirá, oye, que yo he estado aquí intentando que hicieran lo que habíamos acordado. Y entre otras cosas, Podemos está absolutamente en contra de todo lo que tenga que ver con subir fiscal. la edad, y subir la edad de jubilación, al revés, y decían que había que bajarla. Hacer sostenible el sistema, el factor de sostenibilidad. El factor de que se lo sostenibilidad, quieren cargar. el periodo de cálculo que dices de aumentar el periodo de cálculo, ni hablar. O sea, todo en contra de lo que dice la AIREF. Luego, o el señor Escrivá no puede hacer nada, o lo que haga no tiene nada que ver con lo que nos ha contado desde la AIREF. Yo no veo otro camino. O sea, A mí mi sensación es que el señor Escrivá ha visto una gran oportunidad de ser ministro y ha dicho, pues la cojo y hago lo que me digan que tenga que hacer. Y por parte del Ejecutivo han encontrado un personaje que tiene buena venta en Europa junto con Calviño, y pese a que tienen en el gobierno a la hoz y el martillo, como decía un gran empresario esta semana, pues teniendo a Escrivá y a Calviño, las cosas van a estar tranquilas. Y en Europa, bueno, eso tú, Javier, seguramente desde la City sabrás un poco cómo se percibe desde fuera. Sí, también Solbes venía a tal y luego no veas lo pero que... el problema es que da la sensación de que la argamasa que va a unir esta coalición de gobierno está sostenida sobre el dinero del contribuyente, es decir, que nos van a sablar a impuestos todo lo que puedan, y sobre cargarse consensos políticos e institucionales que llevamos con ellos pues desde que hay democracia en España. En lo que nos toca a nosotros, digamos, en el ámbito económico, por la vía económica va a ser, desde luego, como aprueben todo lo que tienen en mente, va a ser horrible. Y a mí lo que me fastidia de esto, Carmen, ya dices, no es que le tienen que dar a Podemos algo, pero es que yo llevo mucho tiempo diciéndolo, es que Magdalena Valerio ya se quería cargar la reforma laboral y era del Partido Socialista. Pedro Sánchez lleva haciendo campaña con que hay que cargarse la reforma laboral desde hace tiempo y es del Partido Socialista, y lleva en campaña electoral diciendo que hay que subir las pensiones al IPC y por encima incluso también desde hace campaña. Entonces, es que el problema de esas medidas es que son en las que ya Sánchez, están de acuerdo. Es Sánchez. Es que ya están de acuerdo en bueno, eso. pero vamos a introducir lo del mercado laboral. Vamos a escuchar a la flamante ministra de Trabajo, que en realidad tiene muy poco trabajo, pero bueno, lo que le han dejado ahí alguna cosita, pero pico tiene. Y en la toma de posesión dijo lo siguiente.
Cuando hablamos de cifras, estamos hablando de personas, de una precariedad que lo invade todo. Combatir esta precariedad será nuestro gran objetivo. En realidad, pienso que es el principal reto de este país, el desafío de nuestro tiempo. Debemos, por tanto, recuperar el trabajo con derechos, volver a la ley. Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. La precariedad. Bueno, esto traducido a Román Paladino es: vamos a que la precariedad sea el desempleo y que afecte cada vez a más gente que dependa de las prestaciones por desempleo. Porque la traducción práctica de lo que ha dicho esta señora es que el paro se va a volver por encima del 20%, la tasa de paro. Pero así, y no porque lo diga Luis Quintero, que es un redactor de Libertad Digital y un honrado y orgulloso colaborador de este programa, no, es que es lo que dicen todos los analistas, y los manuales de economía. Es que es así. Volver a combatir la precariedad y derogar la reforma laboral es volver a los convenios colectivos, hacer que el coste por trabajador suba y se dispare en este país, y que los empresarios que están intentando salir adelante pensando si van a hacer más inversiones para contratar a más gente en España, pues tendrán que empezar a recortar. Y esto va a ser una salida masiva, de nuevo, un destrozo masivo en el mercado laboral, y lo veremos, lo veremos. Tenemos un peligro cierto, que es que se vuelva a repetir la situación del ajuste en el empleo cuando venga la nueva crisis, si se produjera la derogación de la reforma laboral, como pasó entre 2009 y 2012, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una mala noticia para la nueva ministra de Trabajo y una muy buena noticia para la economía española, que es muy complicado derogar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el cambio de cultura que supuso tanto para las empresas como para los trabajadores, los preceptos básicos de la reforma del 12, es bastante difícil de quitar, y menos en un corto espacio de tiempo, ¿no? Es decir, aunque tú recuperaras, por ejemplo, la primacía de los convenios colectivos sectoriales a nivel provincial, como lleva esto desde tiempos del franquismo, aunque pasara eso, los convenios de empresa y sobre todo lo que se ha buscado fuera de este marco laboral, que son fundamentalmente los acuerdos, ni siquiera a rango de convenio, sino acuerdos firmados entre las plantillas y las empresas, hace que eso se quede en papel mojado, es decir, que sean pocos los que tengan que someterse a esas reglas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión relevante. Por ejemplo, si se recupera la ultraactividad de los convenios, ya en España vigentes quedan muy pocos convenios colectivos que hayan sido prorrogados de forma sucesiva en los últimos años. Han ido muriendo, es decir, conforme han ido pasando los años y no existe la ultraactividad, pues han ido renovando otras cosas, cada sector y cada empresa ha ido regulándose de manera diferente. Entonces, yo creo que el margen de maniobra sobre todo lo tiene en cosas que son más sencillas de hacer, con apoyo parlamentario, que ahora mismo lo tendrían para ello, que es, por ejemplo, entregar de nuevo las políticas activas de empleo a patronales y sindicatos. Eso, por ejemplo, es a reforzar el presupuesto que va tanto a los unos como a los otros. Es algo relativamente sencillo que se puede hacer. Y fíjate que en eso la autoridad fiscal... Viendo lo bien que lo han utilizado y lo bien que ha servido, pues volvemos otra vez a darles la millonada para que al final se lo gasten en... Efectivamente, fíjate además que la autoridad fiscal a ese respecto hizo un análisis extraordinario sobre el dinero que se despilfarraba en esto que llaman las políticas activas de empleo. Pues si sumamos todo lo que se gasta en subsidios a la contratación, en bonificación de cotizaciones, en los cursos de formación, todo esto, la IREF detectó un mal uso de fondos por un importe de 14.000 millones de euros. Entonces, eso sí que yo creo que estoy convencido de que lo van a hacer, es decir, van a intentar recuperar un poco de poder por parte de patronales y sindicatos a través de los cursos de formación. Pero más allá de esto, y que por ejemplo pues pongan alguna traba adicional a los despidos por causas económicas, a los ERES, a las reducciones de plantilla, por eso también muchas grandes empresas están adelantando los ajustes de personal ahora, antes de meternos dentro del año 2020. Esas cosas son más sencillas de hacer, pero las otras, las que han supuesto el cambio de la cultura laboral en España, y sobre todo las grandes compañías, que han sido las mayores creadoras de empleo desde el año 2013, ahí va a ser muy difícil de que esto llegue. Vamos, que van a callar a sindicatos y patronal con dinero.
Exacto. Vale, Si tú- fenomenal. Sí, pero, Muy bien. pero luego hay otro problema. Con que, nuestro dinero, claro. luego hay otro problema que es el coste del despido, que también lo quieren tocar porque también están de acuerdo, y otro que para mí es fundamental y es otro chorreo de dinero extraordinario y espectacular, que es el de las prestaciones por desempleo, que quieren relajar todo el sistema de acceso a las prestaciones por desempleo y que tú puedas seguir accediendo aunque te ofrezcan trabajo y lo rechaces, aunque tú no estés buscando trabajo activamente, que suban esas cuantías del, vamos, lo conocido por el paro, el cobrar el paro, pues que lo puedas cobrar sin las condiciones que hay ahora mismo y durante más tiempo y más dinero. Eso es letal para el sistema de trabajo. Eso no nos homologa con ningún país adelantado, desarrollado, occidental y con el que nos queramos mirar, y nos lleva a mirarnos al espejo de otros países, bueno, pues Bueno, y la del subdesarrollo pregunta, en América para Latina. redondear estos dos temas, la pregunta del millón, que se hace mucha gente. ¿Europa en este caso sirve para algo? ¿Va a decir algo Europa si al final no se reforman las pensiones, se sigue gastando por encima de las posibilidades y se reforma se deroga, aunque tú digas que a lo mejor no, pero bueno, yo lo de los convenios para que mangonee el del sindicato de aquí de turno del metal y tal, antes que la empresa, no sé qué, yo eso no pondría la mano en el fuego de que no lo vayan a hacer, pero bueno. ¿Algo puede decir Europa? ¿Podemos confiar en algo en Europa que haga algo? Yo creo que sí, sobre todo en dos En estos situaciones dos asuntos. en dos situaciones que se pueden dar. La primera es que se viole significativamente los compromisos de España en materia de estabilidad presupuestaria, y entonces eso va a depender de que el acuerdo progresista, aquel documento de PSOE y Podemos, más los apoyos de investidura, todo eso se traduce literalmente en las promesas de gasto que contemplaban allí, y eso se presenta como plan presupuestario. Por allí no van a pasar, pero ni de broma. Es decir, no pueden permitir que un país de la zona euro incremente de un año para otro 35.000 millones de gasto. Esto es imposible. Entonces, en esa situación van a levantar la mano. La otra situación en la que van a levantar la mano va a ser cuando se publiquen las cifras del cierre del déficit de 2019, que van a ser malas, van a levantar la mano. Ya tenemos el aviso desde octubre. Y luego la otra cosa que tampoco se va a permitir es un cambio, o sea, que el mercado laboral, o sea, que la legislación laboral, volvamos al año 2008. Es decir, son tres cosas que la Comisión Europea, por muy verde, por muy happy flower que están ahora mismo, no va a permitir, porque yo en esa última es un mal ejemplo. Yo en esta última que has dicho discrepo. O sea, yo creo que al final las instituciones europeas se fijan en el cumplimiento del déficit, en que no dispares el gasto, pero lo que es en políticas concretas del mercado laboral, hombre, a no ser que hagas barrabasadas, pero recordemos que hasta la reforma de Rajoy era lo que había. O sea, sí, claro. Era lo que había, y España puede decir, oye, que es nuestra Sí, es perdona, el sistema laboral. pero llamaron a Zapatero y le dijeron que a recortar, Sí, y después y tuvo que congeló convocar pensiones elecciones. y todo, pero claro, pero en el momento en el que el déficit se va de madre. Entonces, yo creo que no van a frenar políticas concretas, y que en el momento en el que se presenten las cuentas y las cosas no funcionen y se insista en esa política, será cuando entren, pero el daño ya estará hecho. Bueno, una paradita. ¿Por qué? Porque tengo un gran plan para ustedes a partir de, en cuanto acabe Economía para Todos, a salir todos corriendo. ¿Por qué? Porque hay que ir, es muy buen plan ir de compras, pero es que además, si quieres aprovechar un ahorro directo del 21%, pues Hipercor y el Corte Inglés. Este sábado te ahorras el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos. Pero es que también te puedes ahorrar el 21% en electrónica deportiva, tecnobelleza, música y muebles de cocina. ¿Qué más puedes pedirle al fin de semana? Así que recuerda, solo hoy, pero todavía tienen toda la tarde, te ahorras el 21% de IVA en Hipercor y el Corte Inglés. Y claro, hasta las 12 de la noche en la web. Y otra cosa, ¿le gustan las finanzas y no eres financiero, pero quieres saber? Hay que oír, por supuesto, Tu dinero nunca duerme. Pero, bueno, gracias. Pero también, no me lo digas. Tenemos un curso de libertad digital y estrategias de inversión. Exactamente. Qué grandísimo curso. Vas a aprender con profesionales de éxito, con gente muy importante y además muy barato.
muy barato, son 495 euros. Es 100% online, se puede hacer en 4 meses, sin prisa. Y con solo 15 minutos al día, Exacto, eso te lo digo yo. 15 minutos al día, así que ya saben, entre en libremercado.com o llame al 915239722, 915239722. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, y ahora vamos con... Me río porque cuando escuchen al secretario general de la UGT, porque muchos de nuestros oyentes saben de lo que va esto, ¿eh? Y conocen los términos y saben cuando alguien está diciendo una chorrada como la copa de un pino. Bueno, pues como esta semana... Y nuestros oyentes que son informados y saben quién es Pepe Álvarez, Por que supuesto, la mayoría de la gente no sabe quién es, ¿no? Secretario general de la UGT, este de la bufanda morada, que se la pone haga calor o frío, lleva siempre la misma, digo yo, joder, ¿la lavará alguna vez? Bueno, no lo sabemos. Esta semana han salido un montón de informes de gente muy importante, o sea, del sistema del Banco de España, del BBV, de la COE, que algo sabrán los empresarios, digo yo, de esto, pues han hecho ya los primeros informes sobre los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% en el empleo. Y claro, pues ha salido Pepe Álvarez y ha dicho esto, entre otras cosas. Esto es un mantra. Vamos a ser serios. ¿Por qué no nos dicen cuántos empleos hemos creado? Porque ha habido gente que ha tenido más dinero, que ha consumido más y que se han creado más puestos de trabajo a partir de su empleo. A mí lo que me parece lamentable es que estas personas que tienen conocimiento oculten, porque lo ocultan porque quieren, un dato que es importantísimo, que es el crecimiento de la productividad de nuestro país. Es decir, el Banco de España no puede estar cada día machacándonos que lo importante es el crecimiento de la productividad. Los que nos están viendo en la tele verán que el panorama que hay aquí, o sea, se han tirado directamente de las sillas para nuestros oyentes, pero bueno, en la tele ya lo ven, ¿eh? Nuestro canal, por supuesto, el 125 de Movistar, nuestros magníficos profesionales de Libertad Digital Televisión. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque es que son unas majaderías, de verdad. Es que, por favor, estudie un poco, que ya es muy mayor, que es que ya lleva tantos años aquí. Mira, dice, haciendo estas declaraciones, por favor, mezclando la productividad con el consumo. O sea, mire, ha bajado el empleo, ha bajado el consumo. Es que no, la productividad es la menor de la Unión Europea. ¿Pero de qué nos habla este hombre? Yo creo que, habla? Fíjate, bueno, primero, no sabe nada. Yo no me imaginaba que iba a decir que llegaría alguien a la UGT que haría bueno a Cándido Méndez, ¿eh? Pero es que el personaje, fíjate, me da la sensación de que el error es todavía mayor, porque la sensación es que él habla de productividad cuando quiere decir competitividad, y la competitividad se ha conseguido porque se bajaron los salarios un montón, los costes, y los costes salariales han bajado, y esos costes salariales han bajado, entre otras cosas, por la reforma laboral de Mariano Rajoy. O sea, que se ha hecho una trampa al solitario espectacular y que el tío además no sabía de lo que estaba hablando. Esto demuestra que de lo suyo no saben. Te voy a añadir, Javier, para más INRI, que claro, ya no lo hemos podido poner todo porque tengo luego otro corte, el de las casitas, de las cosillas de Calviño, pero en esta misma entrevista ha dicho también, dice, oye, pues ¿por qué no bajan a 100 euros el salario mínimo y así creamos cientos de miles de puestos de trabajo? Te digo para darte más munición, si puedes. Madre de mi si vida. quieres más munición, sí, pues bájenlo a 100 euros. A todos los puestos de trabajo que se crean. No, pero es impresionante. Es espectacular. Es impresionante el nivel en este caso, no solo ya de ser el representante de uno de los sindicatos más importantes de España, sino sobre todo de que los oyentes tienen que hacerse a la idea de que estos secretarios generales que tenemos en los sindicatos y sus escalones inferiores recuperarían una buena parte del poder que perdieron con la reforma laboral de 2012 si se hace esta contrarreforma que propone el gobierno. Entonces, si con este nivel de conocimientos y este nivel de análisis de la economía española dicen estas cosas, imaginemos qué es lo que pueden hacer sentados en una mesa con el gobierno, con la patronal y con otros más para pactar los salarios que afectan a todos. Es decir, si lo que quieren es recuperar quieren hacer una centralización de la negociación salarial, ¿no?
¿no? Hay una cosa... Con un añadido, perdona Javier que no te quería cortar, con un añadido que yo creo que no es baladí, y es que los sindicatos llamados mayoritarios, los sindicatos de izquierda, UGT y comisiones, llevan perdiendo afiliados, pero a manos llenas, a chorros, que diría Carmen Tomás, durante los últimos años. Hombre, y continúan. O sea, al final se van a quedar 4 el de la moto y no van a poder mantener esas pedazos de sedes que tienen. Perdona, reforma laboral que han utilizado profusamente para despedir a su gente, incluidos los de Podemos, que también a 20 días, ay, la reforma laboral qué mala es, pero yo la utilizo. No, es que claro, como no, si no es obligatorio que les des 20 días. 20 días es el máximo. El mínimo. El mínimo. Con lo cual, si les das 20 días es porque quieres. Si crees que se lo merecen, dales 40 o 50 o 60, si nadie te obliga. Claro, es que verdaderamente si estos sindicatos tuvieran el nivel necesario para poder sostener un debate, no solo un debate público, sino especialmente el sentarse en una mesa a negociar salarios con los empresarios, deberían saber que uno de los principales problemas que tiene la economía española en su conjunto es la productividad. Es decir, en los últimos 20 años, desde el año la última cifra que tenemos, que es del 2015, desde el 95 hasta el 2015, la productividad por hora trabajada solamente ha subido un 0,1% cada año. Es decir, que prácticamente en 20 años ha subido algo más del 2%, cuando en países, el caso de Alemania o el caso de Holanda o de Austria, han estado subiendo por encima del 1% anual. Entonces, ese es el grave problema que tenemos en España, donde cuando las cosas van bien, es decir, cuando hay crecimiento, lo que se hace es contratar empleo de forma masiva, pero todo el empleo que se crea, su productividad baja, porque en España lo que nos ocurre es que echamos muchas más horas, es decir, trabajamos más horas que en la media de los países de la zona euro, pero no nos cunde. Es decir, la productividad por hora es menor, el producto por hora es menor. El producto es más barato al final. Pero yo creo que en mucha parte tiene culpa precisamente la rigidez del sistema laboral, aparte de otros problemas que tiene nuestro país de barreras de entrada a las inversiones, porque falta capital, falta inversión, claro. Pero si tú estás grandes empresas, si tú estás penalizando la inversión, estás penalizando la creación de empleo, estás penalizando que aquí se instalen grandes empresas, que vengan inversiones, que haya creatividad, que haya actividad, que de repente haya grupos de empresarios que quieran establecerse en España para mejorar tal proceso, fíjate, los ejemplos tan buenos de gente tan maravillosa que ha venido aquí a tu programa a presentarnos sus empresas. Decía, no, a mí que no me conozcan, que no me toquen. Que son auténticos héroes. Dice, un héroe, un empresario, no. El que trabaja en España, el que apuesta por España es un héroe porque tiene que vencer unas trabas terribles. Entonces, claro. No, es que la mayoría de los que han venido aquí. Problemas de la productividad y del sistema que hemos tenido en España es precisamente esa rigidez. Claro. Por eso, cuando ha habido vacas gordas y ha habido empleo, los modelos de negocio eran de aluvión de empleo masivo con escasa cualificación, pero cuando han venido mal dadas, ha habido que sacar a manos. Y el 100% de las empresas era la destrucción. El 100% de las empresas que han venido aquí se han tenido que buscar la vida fuera. Sí. Y han dicho, no, aquí yo me voy fuera, yo vendo fuera, porque aquí no me ponen nada más que a mí, que no me miren y que no que quiten regulación, como no hacen nada más que poner regulaciones y trabas y no sé qué. No, nosotros exportamos y que no. Es que una de las cosas que, o sea, la reforma laboral del 12 consiguió varias cosas fundamentales, tanto para aquel momento como también en los años siguientes. Entonces, una de las cosas fue la que se aceleró la ganancia de competitividad de las empresas españolas frente al exterior, es decir, es lo que luego después, junto con otras cosas, ha sido el gran milagro de la cuenta corriente española, es decir, de que hayamos tenido un superávit continuado desde el año 2013, pero seguimos teniendo problemas estructurales muy graves, como decía antes, un paro estructural de superar el 15%, tenemos una tasa de paro juvenil del 35%, tenemos cuando la economía crece, el empleo crece mucho más que el PIB, pero cuando estamos en recesión, la destrucción de empleos acelerada, que fue lo que se produjo a partir del año 2009. Entonces, esos desequilibrios todavía no se han arreglado. Entonces, estas medidas que ponen encima de la mesa no contribuyen a arreglar esos problemas, sino que contribuyen a empeorarlos todavía más. Ese fue el cambio de mentalidad que se produce a partir del año 2012. Es decir, vamos a ver, no podemos establecer las mismas recetas que se pusieron en marcha en España en los años 60
60, los años 70, cuando la estructura productiva ha cambiado. Y evidentemente dentro de ese cambio de la estructura productiva, España tiene un problema que es, tenemos muy poquitas grandes empresas, apenas 3.000, un poco por encima de las 3.000 grandes compañías, y tenemos una base pequeñísima de mediana empresa, que son, por ejemplo, muchos de los que han venido aquí a este programa. Es decir, son gente que nace además en sitios de lo más insospechado, pero que sobreviven, que invierten, que exportan y que se hacen alguien en el mundo. Es decir, son empresas españolas que aquí en su casa las conocen a la hora de comer, pero fuera son la número 2, la número 3 o la número 1 en su sector en Europa. Venden cosas insólitas, vaqueros. Aquí vino la dueña de Cow West y dices, o sea, en un pueblo de Toledo, y vendía miles y miles y miles y miles de vaqueros por ahí por el mundo, o sea, alucinante. Bueno, decías en los años 60, es que ahí es donde están los sindicatos todavía. Sí, o sea, están en la UGT época... y comisiones obreras todavía no han salido de los el años... sindicalismo vertical. Siguen sí, allí, anclados allí. Entonces, porque vamos a ver, se puede ser un ñapas y no tener ni idea y decir estas barbaridades que ha dicho que no viene a cuento, pero ahora imaginaros vosotros y nuestros oyentes y nuestros espectadores, imagínense que esto que ha dicho Pepe Álvarez se le ocurre decirlo, por ejemplo, a Teo García. A Teo García. Escuchen un momentito y miren a ver si esto lo podría haber dicho Teo García Egea. Ella está a favor de la derogación. Esta vez ha dicho de la derogación de la reforma laboral. Y yo estoy deseoso de conocer cuál es la posición del Ministerio de Trabajo y en todo caso Economía, que es vicepresidencia, pero parece que no va a haber una coordinación de los ministerios económicos, por lo menos no nos lo han dicho, pues que se dedique a sus cositas, ¿no? Que se dedique a sus cositas, la vicepresidenta de Economía. Este señor nos ha enterado que hay una cosa que se llama la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que la que preside, que es la vicepresidenta económica, es la que coordina los ministerios que se dedican o que tienen carácter económico. No, Calviño a la cocina, a la cocina, a la pata que con la pata quebrada, que se dedique a sus cositas. Pues esto sí. Lo dice alguien que no es de estos de los... Esto lo dice Pablo Montesinos. De los progres, los progres, me río yo de los progres. Que ahora el comunismo es progresismo, que esto ya es, vamos, antagónico total. No, y aquí los tenéis. El panorama es terrible. Es que a mí me asusta mucho precisamente porque en esto en lo que coinciden los sindicatos Podemos y el gobierno del Partido Socialista, en las políticas de materia laboral o en la materia de pensiones, es que al final yo no sé dónde va a acabar esto. O nos intervienen los hombres de negro o yo no sé a dónde vamos a llegar, porque de verdad, como pongan encima de la mesa todo lo que tienen, es que en 2-3 años... es que hemos vuelto al 20% de paro, la actividad en España se ha frenado por completo y los pensionistas que estén cobrando la pensión la seguirán cobrando, aunque algo menos, pero es que los que vamos detrás no vamos a ver un duro. Y otra, Javier, una cosa de la que se habla menos y es la siguiente: con la reforma laboral se consiguió, por supuesto, parar la sangría, que muchas empresas pudieran sobrevivir, pero otra cosa muy importante que consiguió es que con crecimientos muy bajos de la economía española se empezó a crear empleo. Exacto. Si ahora que estamos yendo a crecimientos más bajos, encima te cargas la reforma laboral, entonces ya es el pan con unas tortas. Y de eso no habla el señor Pepe Álvarez, no se acuerda ya de cuando los empleos se destruían de millón casi en millón, de millón en millón, y las empresas morían por miles. No, ya no se acuerda además que empezó a crearse empleo cuando la economía crecía al 1 y algo. Se empezó a crear algo de empleo, que eso era inédito en este país. Sí, se consiguió que con crecimientos muy bajos, incluso por debajo del 1%, por ejemplo, el tercer y el cuarto trimestre del año 2013, que es cuando empieza a recuperarse la economía, generan las primeras tasas positivas, el empleo se empezará a recuperar. Los primeros datos de afiliación positivos sostenidos fueron a partir de ahí. ¿Qué pasa? Que evidentemente si tú apruebas una legislación que vaya en contra de lo que se hizo en el 12, no porque
pues muchas veces decimos, no, es que fue la reforma del PP. No, esto lo debería haber hecho cualquier gobierno, fuera el PP o fuera, sí, porque no, casi pues no le dejaron tiempo, si no Rodríguez Zapatero lo hubiera terminado haciendo. Lo inició. La crítica en aquel momento era que se quedaban cortos, o sea, desde Europa lo que se pedía era fenomenal, ese es el camino, profundicen ustedes en esa reforma. Claro, es que las recomendaciones, por eso antes comentábamos el asunto de que desde Europa pudieran decir algo también con respecto a las políticas concretas, porque si hay una cosa que ha sido una constante a lo largo de los años para España con respecto a los organismos internacionales, ha sido la recomendación de medidas de flexibilización del mercado de trabajo. Entonces, esas medidas de flexibilización se pusieron en marcha entre 2010 y el 11 hubo unas primeras, luego en el 12 la gran reforma y luego a lo largo de los años pues han ido aprobando otras. Entonces, si tú cortas de raíz ese proceso reformista, aunque se haya alargado en el tiempo, y das marcha atrás, eso evidentemente una OCDE, por ejemplo, desde luego te va a tirar de las orejas, lo primero, y lo segundo puede, sobre todo, sembrar la desconfianza. Es decir, aquí el principal problema, aunque tengamos dinero de sobra del Banco Central Europeo, es una crisis de confianza sobre la economía española. A día de hoy todavía no es suficiente, es decir, todavía tienen que meter más leña al fuego, pero están jugando con una variable muy peligrosa que es la cercanía de la próxima recesión. Ellos están pensando continuamente en que el crecimiento es eterno. Es decir, que lo mismo que hemos crecido en el 16, en el 17, o sea, vamos a crecer así hasta el 2030. Pero eso no es cierto. Es decir, la economía funciona por ciclos, estamos a punto de finalizar el ciclo en el que estamos y hay que ser conscientes de la realidad a la que entramos. Entonces, esa nueva realidad, si tú les pones más palos en las ruedas, la salida de esa futura crisis será más lenta y esa crisis será más dura. Bueno, seguimos creciendo pensando ya que el 1,5 es un gran crecimiento. Eso que te iba a decir, y que los modelos económicos están ahí, pero no son estáticos ni totalmente matemáticos. Es decir, no, hagas lo que hagas, vas a entrar en el ciclo bajo de la recesión, o hagas lo que hagas, vas a seguir creciendo. No, perdón, al final las políticas tienen sus propios efectos, y lo que dices tú, si las políticas materializan el miedo que genera esa incertidumbre, al final pues la profecía se cumple y te vas al tacho. Así. De hecho, ahora, una vez que os dé os cuente esta noticia de esta semana que he elegido para Telefónica, vamos a hablar de los indicadores que ya vamos conociendo y que, aunque algunos se empeñen en seguir vendiéndonos la moto de que España sigue fenomenal y que esto va fenomenal y que además crecemos más que nadie y no sé qué tal, toda la serie de indicadores de estos últimos días, no del mes pasado ni nada, de los que acaban de salir estos últimos días y que son, en fin, bastante preocupantes algunos de ellos. Pues la noticia de esta semana de Telefónica es que 1 de cada 3 españoles cambió de empleo en los últimos 6 meses. Es un informe de Randstad que dice que la movilidad de los trabajadores españoles solo es superada por la de los franceses, los británicos y los alemanes, que tienen una tasa de movilidad, por ejemplo, los alemanes del 30,6%, que es de los que más cambian, los que más movilidad tienen. Los que más cambian de trabajo son los jóvenes. Fíjense, en los últimos 6 meses lo ha hecho el 59,4%. En el rango de mayores de 45 apenas lo hicieron el 16,4%. Y por tipos de trabajo, la movilidad, la verdad es que se produce en todo tipo de contratos. Imagínense que, de hecho, 4 de cada 10 contratos indefinidos dura menos de un año. IGE patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify. Bueno, pues mientras Estados Unidos está pensando en volver a bajar los impuestos, Alemania está pensando en utilizar algo de su superávit, aunque no son muy partidarios, y va un poquito mejor, aquí estamos con que la producción industrial cae 0,5% en noviembre, con que las agencias de calificación están advirtiéndonos de que ojo con tocar y no hacer reformas estructurales. Somos los segundos en paro de la Unión Europea, que es el doble que la media. La venta de viviendas no se repone. La recaudación del Estado
ha caído de lo que habían previsto muchísimo. La creación de empresas da el peor dato en noviembre desde 2011. El 40% de los autónomos dice que le va a ir peor y que, por supuesto, prácticamente el 100% no piensa contratar a nadie. La deuda bancaria de las familias ha repuntado también en noviembre y la creación de empresas y concursos de acreedores disparados. Son solo algunos que así a abuela pluma vas cogiendo de todo lo que va saliendo. Por supuesto, en Canarias esperan que el año turístico sea peor que hace ya muchos años, en fin, que no hay, yo no veo, o sea, no entiendo cómo con estos datos que conoce la señora Calviño, la de las cositas, antes que nosotros, porque de hecho el índice se elabora en el Ministerio de Economía y lo sabe con mucha anticipación. ¿Cómo es posible? Se le está poniendo cara de Solves. A mí me da pena, porque Solves, con parche o sin parche, hizo el ridículo totalmente. Luego, pasados 10 años, vino a contarnos que qué pena, que lo mal que lo hizo, porque no le quedó más remedio. Entonces, qué pena que le creyeran a él, ¿no? Y por no favor, a Pizarro. Calviño, hombre, vamos a ver que estos datos los tiene. ¿Cómo es posible que no se ponga firme y diga, vamos a ver, de todo esto que estamos diciendo que vamos a hacer, no podemos hacer ni la cuarta parte? Porque si dijera eso, Carmen se tendría que ir. Pues que se vaya y que tenga ministerio, dignidad. si fuera honrada con lo que se supone que piensa la ministra de Economía, pero rescatando solo 3 datos de los que has hablado, el indicador en automoción, en vivienda o en turismo, hace muy poco, la semana pasada, en uno de esos informes que mencionabas antes, en el del BBVA, del 16-17 al 18-19, la demanda en automoción pasó del 9,3% al 1,1%. La demanda en vivienda del 15,2% al 3,4%. Y el turismo del 10,3% al 2%. O sea, estamos hablando de caídas brutales en cuestión de 2 años. Los 2 años de Sánchez. En tres sectores que son especialmente estratégicos para la economía española: automoción, vivienda y turismo. Es decir, quien quiera cerrar los ojos a esta realidad, que son los que se han instalado en la Moncloa, pues realmente están conduciendo un tren hacia un camino insospechado, ¿no? Con las vías absolutamente cortadas y amenazando descarrilar. En este informe que he citado, de todas maneras, del BBVA, me hacía mucha gracia porque los primeros titulares, nada más publicar el informe, decían que en este 2020 la desaceleración se iba a terminar, que íbamos a empezar a crecer de nuevo, que se iban a crear más de 500.000 de puestos de trabajo. Claro, todo el mundo... ¿para qué va a salir más? ¿Para qué va a salir más? Pero una vez empezabas a bajar, decía, condicionantes para que todo esto se cumpla. Bueno, pues tienes que no tocar la reforma laboral, tienes que ver cómo manejar la incertidumbre global, ya no solo la de los tipos de interés o las cuestiones comerciales, es que a costes directos el precio del petróleo que se ha disparado en el último año, eso es más dinero que nos va a costar a los españoles para poder, porque todavía no vivimos únicamente de sol y aire y agua. Entonces, es verdad que la lista de deberes que ponía el BBVA eran enormes y todos en la misma dirección. No toquen lo que funcione, no introduzcan rigideces en el sistema, sigan liberalizando sectores y no hagan todo lo que han dicho que van a hacer. Pero es que son las mismas que da el Banco de España, da igual, hasta el Fondo Monetario, que a mí no me gusta citarlo porque me parece que hace informes de estos raros, pero también, y la OCDE, y no sé qué, o sea, quiero decir que es la música es la de hace ya mucho tiempo, que viene siendo la misma. Y además hay que introducir otro elemento, que aparte del petróleo, que es el Banco Central Europeo, Lagarde está diciendo que va a cambiar, todavía no sabemos muy bien en qué dirección, va a cambiar esta política, no sé si es la de seguir comprando así a mansalva o qué. Hombre, lo que se volverá un poquito más selectiva, porque una de las cosas que le han contado cuando ha llegado a la presidencia del Banco Central Europeo es que no puede seguir comprando cualquier cosa, es decir, cualquier título de sea deuda pública o privada de la eurozona, porque si entramos en una crisis y se produce algún tipo de turbulencia financiera, se puede encontrar el BCE con que su cartera, la cartera de bonos que ha comprado, le pueda caer un 20 o un 30% de valor. Entonces, eso cuando ya ataca el bolsillo, digamos, propio, ya te tientas un poco ya te tientas la ropa, ¿no? Pero fijaos, dentro de los indicadores adelantados, yo quería hablaros de uno de los que yo sigo, y quizá el principal, como resumen de la mayor parte de los que se publican como consenso de analistas, que se llama
es el Leading Economic Index. Entonces, el Leading Economic Index es un índice que se elabora para una parte muy importante de países a nivel global, y es uno de los que mejor predicen el comportamiento del ciclo, porque te está anticipando aproximadamente el ciclo entre unos 6-8 meses. Entonces tienes una visión un poquito mayor de la que te puede dar, por ejemplo, la producción industrial o los pedidos o las ventas y salarios de grandes empresas, que más o menos te predicen como unos 3-4 meses de anticipación, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el crecimiento, el índice está estancado desde el mes de septiembre, agosto-septiembre, está prácticamente estancado, y lo que nos cuenta es que lo único que mueve en este momento a la economía española para mantener el crecimiento, aunque sea por debajo del 2%, es, por un lado, el ahorro de los costes de financiación, porque sigue bajando la prima de riesgo y sigue bajando el bono español, y por otro lado la subida de la bolsa. Entonces, si lo que te está manteniendo esto son condiciones financieras y no condiciones reales, pues evidentemente hay que empezar a preocuparse, porque eso es una cosa volátil. Que dura, claro, es volátil y además dura lo que dura. Pero simplemente para que tengáis también la noción, una de las cosas que pueden no frenar el estancamiento, sino hacerlo un poco más lento, o sea, que vaya de forma más progresiva en los próximos meses, han sido dos noticias importantes y positivas, y que seguirán pues teniendo su curso en los próximos meses, y que no habrá sido por no advertirlo en esta casa. Una es una resolución favorable del Brexit, es decir, un buen acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, y en segundo lugar el pacto comercial China-Estados Unidos, primera parte. Entonces, quitando, o sea, si no hay eventos externos que sean positivos o suficientemente positivos, evidentemente el camino de la desaceleración, se irá continuando. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo si vamos contigo. A ser capaces de aprovechar esas mejoras externas y no las vamos a complicar con las nuestras propios internas. Problemas. Exacto, eso es. Claro. Eso es. Si el problema es el de percepción. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, Carmen, en tantas tertulias y análisis, cuando las cosas iban tan bien, que era: cuidado, no nos durmamos en los laureles, hagamos las reformas necesarias, que estamos sostenidos por unas buenas gestiones internas y por 4 alfileres de fuera, el Banco Central Europeo, el precio del petróleo, y que Estados Unidos no se ha metido, o que China no ha querido decir esta boca mía? En cuanto empiezas a quitar esos alfileres, se te cae. Y como no tengas unas buenas políticas internas, con un mercado laboral moderno, donde no tengas costes laborales excesivos, donde hayas mejorado o hayas arreglado el problema de las pensiones, donde hayas arreglado el problema de la competitividad, donde hayas arreglado el problema de la productividad, donde no estés friendo impuestos y estés favoreciendo la llegada de inversiones, tienes un problema. Si el entorno se te cae, tienes un problema. Si tus principales clientes tienen problemas, tú vas a tener un mayor problema que tus principales clientes. Con lo cual, si encima del entorno se nos viene, nos da la espalda, y esas buenas noticias económicas de esos acuerdos a los que se refería Javier se dan la vuelta o dejan de tener ese efecto, y aquí hacemos lo contrario a lo que hay que hacer, es que yo, Carmen, de verdad, yo soy, no se den la vuelta. Soy muy pesimista. Sí, pero yo creo que la teoría, o sea, eso ya más o menos va medianamente encarrilado. Y sin embargo, nosotros, en vez de hacer cosas para aprovechar eso, que eso se encarrila, incluso aunque Alemania esté ahora mismo creciendo a tasas que no veía desde hacía 4 o 5 años, es cierto que se ha frenado el deterioro. No todo lo que hubieran querido, pero claro, es que estamos hablando de un país que, aunque esté creciendo poco, tiene un superávit en las cuentas públicas de 50 o 60 mil millones de euros, tiene pleno empleo, y una capacidad exportadora que, en cuanto eso mejore, que está mejorando, claro, se va a aprovechar de eso, mientras que nosotros no vamos a ser capaces de aprovechar nada de lo bueno que se ha ya liquidado, claro, fuera. Ni estamos preparándonos para un golpe, tampoco. Para ninguna de las dos cosas, ni para aprovechar lo bueno ni para parar lo malo. Es que los factores internos lo que están haciendo es trabajar en contra del viento a favor que nos viene de la parte internacional. Entonces, también para terminar de dibujar en qué nos estamos sosteniendo en términos de crecimiento, o sea, que los principales factores sean la subida de la bolsa, de los beneficios todavía de las grandes compañías, que, como todos sabemos, la mayor parte de su negocio lo generan fuera de España,
y el ahorro de costes de financiación, ¿qué es lo que está produciendo? Lo que está produciendo es que, primero, el consumo más o menos se siga creciendo, es decir, con respecto a la inversión, que la inversión ya está prácticamente estancada. Nos basamos en consumo privado, nos basamos en las expansiones de gasto que se seguirán haciendo y que están haciendo las autonomías, ventas minoristas e importaciones. Entonces, si tú ves que esas son las partidas que más crecen y las que están cayendo en términos mensuales son el empleo, las exportaciones y la producción industrial, mal vamos. Bueno, yo lo de la bolsa lo matizaría un poco para nuestros oyentes que nos estén escuchando y dirán, joder, vamos a ver, que llevamos 15 días y ha subido un 1%, que es la peor bolsa, el con peor... No, pero yo hablo del año 2018, sí, del sí. año 2019. Sí, perdón, pero bueno, claro. Tampoco fue para tirar cohetes. Hombre, no recuperamos la pérdida del 18. Y a un 40% de los máximos de los 15.000 aquellos que ya se nos han olvidado. No, oye, es que el DAX alemán está en máximo histórico. Sí, pero tenemos una bolsa muy bancarizada, muy castigada por... Que hay que recordar que desde aquellos máximos que hablas, no hasta ahora la bolsa española tiene la particularidad de que no mete en el índice los dividendos, con lo cual digamos que se ha recuperado ya todo lo que tenía perdido de aquella. O sea, alguien de ¿Todo? nuestros... Sí. En dividendos estamos por encima de los 20.000 puntos. Claro. Pasa que es el IBEX, el total return. Entonces lo que tenemos que ver siempre es el índice más los dividendos, porque la bolsa española lo excluye del precio, y la bolsa española es muy rica en dividendos. Es decir, las rentabilidades por dividendo que dan las grandes compañías es muy elevado. Para nuestros oyentes, no todas dan dividendo, y no todos mayor parte. Y no todos tienen sus ahorros en las grandes empresas, pero ojo, pues hay que mirar. Sí, que sean buenas empresas y además den buen dividendo. Pero que si hay una persona que está indexada al 35, ha recuperado, porque el que está indexado al 35 también recibe los dividendos, porque evidentemente está metido en las empresas del 35. Bueno, pero vamos, la bolsa de eso que ya... el dinero nunca duerme, de eso os ocupáis más el domingo. Pero que quede claro que efectivamente lo que es en índice, sin contar los dividendos, la bolsa española es la que va más retrasada. Sí, eso está y claro, eso porque te deprime un poco todos los días. Luego hay que hacer muchas cuentas, que si el dividendo tal, pero eso ya son muchas cuentas. Sí, para la gente así normal... Hay que hacerlas. Sí, hay que hacerlas. Eso es fundamental, hacer cuentas y saber en lo que uno se mete. Y que cuando las cosas bajan, oye, a lo mejor entran oportunidades. A mí, cada vez que se oye la bolsa cae, yo miro y digo, vamos a ver qué hay baratito por aquí para ir. Porque la perspectiva es... para este año, a ver, la perspectiva no es que acierten mucho, pero... La perspectiva para este año en la bolsa española sigue, o sea, siempre la bolsa lo que hace es, va un poco más retrasada. Por ejemplo, pues en términos de dividendos, las grandes compañías españolas van a seguir tienen una buena perspectiva de crecimiento. Lo que pasa que en el caso nuestro, o sea, el problema que tiene España es un índice muy bancarizado. Entonces, los bancos tienen un gravísimo problema, que es un problema de modelo de negocio, es decir, de qué van a vivir los bancos, no solo ahora, sino a futuro. O sea, ¿de qué se va a vivir con tipos cero, con algunas regulaciones tremendas, y además con que ya simplemente comerciar con ese dinero cada vez cuesta más? Entonces, y tienes que competir con otros que te salen por otro lado, ¿no? Entonces, la bolsa española, el problema que tiene es ese, y luego el otro problema es que estamos muy expuestos a Latinoamérica, y Latinoamérica ahora mismo en muchos de los puntos es un polvorín. Madre mía. Y si Latinoamérica es un polvorín, lo que tenemos aquí. Que no me quiero meter en el fin. terreno de tu No, dinero métete, nunca duerme. Carmen, siempre es muy mañana a bienvenida. las 2. Luis Fernando Aquí estaremos. Quintero. Aquí Con Iván estarán. Chevedine hablaremos de... ¿Conoces a Iván Chevedine de Cobas? Vamos a hablar de inmobiliario mañana. Muy bien, muy interesante, porque está el mercado inmobiliario muy revuelto. Están con mucho miedo. Vamos a aprender a analizar esas promotoras para ver dónde podríamos meter la pasta. Y Javier, nos vemos Placer. pronto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Hoy hemos tenido a los mandos a Víctor Hernández y hemos tenido en la producción a Naya Pertusa. Y por supuesto a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, muchas gracias por este gran programa que nos hacéis hacer. Y a todos ustedes, por supuesto, por estar ahí, porque sin ustedes no somos nadie. Y acuérdense que si no han podido escuchar el programa o alguien les dice me he perdido Economía para Todos, no importa, podcast, y además patrocinado por IG España. Así que iVoox, iTunes, Spotify, lo pueden escuchar en todo momento, cuando quieran, donde quieran y como quieran.
Así que, ale, que paséis buen fin de semana y acuérdense de lo que les he recomendado. Al Corte Inglés y a Hipercor, que hay descuentos del 21% del IVA. Yo me voy corriendo ya. En un montón de productos. Tienen toda la tarde y hasta las 12 de la noche en la web.